A ver, ¿alguna vez nos pusimos a pensar por qué vivimos como vivimos? O sea, ¿por qué seguimos reglas? ¿Por qué colaboramos en proyectos gigantescos como, bueno, como una universidad? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que busca responder justamente a eso, el contrato social. Y ojo, no piensen en esto como una clase de historia aburrida. Es más bien como el sistema operativo de nuestra sociedad. Son esas reglas del juego, a veces invisibles, que hacen posible que convivamos, que investiguemos, que creemos conocimiento. Entender esto es, créanme, clave para moverse en el mundo que se viene, tanto en la facultad como en la profesión que elijan. Bueno, empecemos por acá, con estas preguntas que son el centro de todo, ¿no? ¿Por qué obedecemos reglas que ni siquiera escribimos nosotros? ¿Qué hace que una sociedad sea justa? Pensemos un segundo. ¿Por qué respetamos el reglamento de la facultad aunque a veces no nos guste? La respuesta, y esto es lo interesante, no es solo por miedo a que nos sancionen. Hay algo más profundo, un acuerdo, un pacto que está ahí aunque no lo veamos. Y meterse a desentrañar esto es una herramienta fundamental, no para pasar un examen, sino para entender el mundo, y quién sabe, para intentar cambiarlo un poco. Ok, para entender de dónde sale esta idea de un contrato, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a un momento en que todo, pero todo, se puso patas para arriba. Miren, durante siglos, la gente pensaba que el orden social era algo natural o divino, algo tan fijo como que el sol sale todos los días. Si nacías noble, morías noble. Si nacías campesino, bueno, ya se imaginan. Pero de repente, con el Renacimiento, con la Reforma, esa idea empezó a hacer agua. El ser humano se puso en el centro del escenario. Aristóteles lo resumió perfecto con esa frase. El hombre es por naturaleza un animal político. ¿Qué quería decir? Simple, que solo podemos ser plenamente humanos dentro de una comunidad, de la polis. Si estabas afuera, o eras menos que humano, una bestia, o más que humano, un dios. La sociedad no era una opción, era parte de nuestro ADN. Pero como les anticipaba, estaba por estallar una idea completamente nueva y revolucionaria. Y la idea era esta. La sociedad no es natural. Es un artificio, una invención humana. ¡Pum! Imaginen la bomba que fue eso. Porque, a ver, si la sociedad es un invento, significa que la inventamos nosotros. Y si la inventamos nosotros quiere decir que la podemos desarmar, analizar, criticar y lo más importante de todo, la podemos mejorar. Se abre la puerta a diseñar un mundo distinto. Y justo ese fue el desafío que tomaron los pensadores que vamos a ver hoy, los contractualistas. Acá entran en escena nuestros tres protagonistas, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Pero, y esto es fundamental, para entender lo que propuso cada uno, primero tenemos que entender cuándo y dónde lo pensaron. El contexto lo es todo. Hobbes, por ejemplo, escribe muerto de miedo, en medio de una guerra civil sangrienta en Inglaterra. Locke, en cambio, ya respira otros aires, los de una revolución mucho más gloriosa. Y Rousseau es el gran crítico, el que ya ve las grietas y las sombras de esa modernidad que tanto se celebraba. Aunque son súper distintos, los tres usaron una especie de caja de herramientas conceptual muy parecida. Y este es el método que usaron. Son 3 pasos. Primero, se imaginan un estado de naturaleza. Ojo, no es que esto haya existido de verdad, es un experimento mental. ¿Cómo seríamos los humanos sin leyes, sin gobierno, sin policía? Segundo, el pacto, o sea, el acuerdo que haríamos para salir de ese estado. Y tercero, el estado civil, que es la sociedad ya organizada que surge de ese pacto. La clave de todo está en el primer paso. Porque piénsenlo, si el punto de partida es un desastre total, la gente va a firmar cualquier cosa para salir de ahí. Pero si la cosa no está tan mal, van a ser mucho más exigentes con las condiciones del contrato. ¿Se entiende? Arranquemos con el primero, Thomas Hobbes. Su gran obra, Leviatán, está totalmente marcada por la guerra civil, por el caos y la violencia que vio con sus propios ojos. Para Hobbes, el mal absoluto, lo peor que nos puede pasar, es la anarquía. Es no tener un poder fuerte que ponga orden. Toda su filosofía es básicamente un grito desesperado para evitar el descontrol. Y esta frase, el hombre es un lobo para el hombre, lo resume todo. Para Hobbes, ese estado de naturaleza sin gobierno es un infierno, una guerra de todos contra todos. No hay ley, no hay justicia, no hay arte, no hay futuro, solo hay competencia, desconfianza y un miedo horrible, constante, a que te maten en cualquier momento. Una vida, como él decía, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y para entender por qué llegaríamos a esa guerra permanente, la lógica que usa Hobbes es muy parecida a lo que hoy en la teoría de juegos se llama el dilema del prisionero. Imaginen que no pueden confiar en nadie. En esa situación, lo más racional desde un punto de vista puramente egoísta es atacar primero, traicionar antes de que te traicionen.
El problema es que si todos piensan así, el resultado es el peor posible para todos. La desconfianza nos lleva al desastre. Este dilema es exactamente la situación del estado de naturaleza. La desconfianza mutua nos condena. ¿Cuál es la única salida para Hobbes? Crear un poder pero tan grande y temible que nos fuerce a cooperar, que nos obligue a cumplir nuestra palabra. Básicamente, su idea es que cualquier tiranía es mejor que la anarquía. El valor número 1 no es la libertad, es la seguridad. Y acá es donde aparece su creación más famosa, el Leviatán. Le pone el nombre de un monstruo bíblico, y no es casualidad. Este Leviatán es el Estado. Y ojo, no es un rey puesto por Dios, es un artificio, una creación nuestra, un Dios mortal, como lo llama él. Es el resultado del pacto. Todos nosotros renunciamos a nuestra libertad y se la damos a este soberano absoluto, a cambio de una sola cosa, que nos dé seguridad y nos impida matarnos entre nosotros. Claro que acá surge la pregunta del millón, ¿no? Una pregunta que hoy, con la vigilancia digital y el poder de los estados, es más relevante que nunca. Ok, el Leviatán nos protege de los demás, pero ¿quién nos protege del Leviatán? Y la verdad es que Hobbes no tiene una buena respuesta para esto. Para él, el soberano no está sujeto a la ley, es la ley. Y ahora damos un giro de 180 grados y nos encontramos con John Locke. A él se lo considera el padre del liberalismo, y su pensamiento es, es la noche y el día comparado con Hobbes. Para Locke, el objetivo del pacto no es escapar de un infierno, es más bien mejorar algo que ya de por sí está bastante bien. Miren la diferencia en el punto de partida. Para Locke, el estado de naturaleza no es una guerra, es un estado de libertad, de igualdad, donde nos guía la razón. Y lo más importante, incluso antes de que exista un gobierno, ya tenemos derechos. Derechos naturales que nadie nos puede quitar. Derecho a la vida, a la libertad y, fundamental para Locke, a la propiedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es poco práctico. No hay leyes claras para todos, no hay jueces imparciales que resuelvan conflictos, es un sistema un poco desprolijo. Por eso, el pacto de Locke es totalmente diferente. No es una renuncia a nuestros derechos, es más bien una delegación, como si le prestáramos nuestro poder al gobierno para que haga una tarea específica, ser un árbitro justo y proteger esos derechos que ya teníamos. El gobierno es un empleado nuestro, no nuestro dueño. Y si el empleado no cumple con su trabajo, si se vuelve un tirano y viola nuestros derechos, el pueblo tiene todo el derecho de despedirlo, o sea, de rebelarse. Y justo cuando parece que todo el debate es orden de Hobbes versus libertad de Locke, llega Jean-Jacques Rousseau y literalmente patea el tablero. Su pregunta es demoledora. ¿Y si estamos viendo todo al revés? ¿Y si el problema no es nuestra naturaleza, sino la sociedad? ¿Y si nacemos buenos y es la civilización la que nos pudre? Rousseau nos habla de su famoso buen salvaje, un ser humano en estado de naturaleza que es libre, es feliz, es compasivo, no conoce el egoísmo. ¿Y qué fue lo que salió mal? Para Rousseau, el desastre empezó el día que a alguien se le ocurrió cercar un pedazo de tierra y decir, «Esto es mío». Ahí nació la propiedad privada, y con ella la desigualdad, la envidia, la competencia, en fin, la sociedad nos arruinó. Entonces, la pregunta es obvia, si la sociedad es el problema, ¿para qué queremos un contrato social? Bueno, la idea de Rousseau es crear una sociedad diferente, una que nos proteja, sí, pero sin quitarnos esa libertad original. Y su pacto es el más democrático, el más radical. Acá no le damos el poder a un rey ni a un grupo de representantes, se lo damos a la comunidad entera, a nosotros mismos. Nos autogobernamos a través de lo que él llama la voluntad general, que no es lo que quiere la mayoría, sino lo que es verdaderamente bueno para el conjunto. Entonces, acá tenemos el resumen. 3 caminos que parten del mismo lugar, pero que nos llevan a destinos completamente distintos. Con Hobbes, una monarquía absoluta para tener orden a cualquier precio. Con Locke, un gobierno limitado que proteja nuestra libertad y propiedad. Y con Rousseau, una democracia directa donde el pueblo es el soberano. Y ahora la pregunta es para que la pensemos. Hoy, en nuestro mundo, ¿qué pesa más? ¿La seguridad de Hobbes, la libertad de Locke o la igualdad de Rousseau? ¿Dónde nos paramos? Pero, cuidado. No pensemos que esto es una discusión de hace 300 años. Estas ideas no son piezas de museo. Hoy, ahora mismo, en un mundo hiperconectado, con crisis políticas por todos lados, con el poder que tienen las redes sociales, el debate sobre nuestro contrato social está más caliente que nunca. Y ya no se da solo en los libros o en la facultad. Se da en Twitter, en TikTok, en cada meme político que se viraliza. Cada uno de estos temas que vemos en las noticias es, en el fondo, una vuelta a las mismas preguntas. A ver, seguridad nacional contra privacidad.
¿Cuánto de Hobbes estamos dispuestos a aceptar? Libertad de expresión en redes contra moderación de contenido. ¿Locke diría que todo vale o Rousseau pediría cuidar el bien común? ¿El Estado debe intervenir en la economía para reducir la desigualdad? Constantemente, sin darnos cuenta, estamos tironeando de la soga, renegociando los términos de nuestro contrato. Y por si todo esto fuera poco, cuando el tablero ya parecía bastante complicado, aparece un jugador nuevo. Uno que ni Hobbes, ni Locke, ni Rousseau podrían haber soñado. La inteligencia artificial. Estamos hablando de una fuerza que tiene el poder de cambiar las reglas de juego por completo, de administrar nuestras ciudades, nuestra salud, nuestra economía, de tomar decisiones a una escala y velocidad que ni podemos imaginar. Y esto nos deja con la que, quizás, sea la gran pregunta filosófica de nuestra generación. ¿Podría una inteligencia artificial diseñar un contrato social mejor que el nuestro, más justo, sin nuestros errores y prejuicios? ¿O, por el contrario, estaríamos creando sin querer al leviatán definitivo, un opresor perfecto ultra eficiente del que sería imposible escapar? La filosofía, como ven, no nos da respuestas cerradas, pero nos da algo mucho más valioso. Nos da las herramientas para hacernos las preguntas correctas y a partir de ahí empezar a construir conscientemente el futuro en el que queremos vivir.